Pero tampoco pueden salir con cachiporras a las calles Claro. para celebrar lo que se está haciendo en términos de delincuencia, padre. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero en estos momentos es eso lo que se ha privilegiado. Y creo que el país y las instituciones públicas tienen todo el debido proceso y la institucionalidad para perseguir el delito. Pero creo en estos momentos que el problema de la violencia no es un problema, no es un problema de Fuerza Armada. El problema de la violencia es un problema de derechos fundamentales y es un problema de inversión social. Yo personalmente, que trabajo en un proyecto de prevención durante 10 años, yo no he visto al Estado salvadoreño, yo no he visto al gobierno y a los gobiernos salvadoreños invertir en prevención e invertir en políticas sociales que contribuya a esa mínima. Es casi toda la inversión de la sociedad civil y de la cooperación internacional que se cree y está convencida del privilegio de las estrategias de prevención y de la inversión en prevención para reducir. Porque aquí podríamos pasar toda la mañana filosofando que usted lo que dice el padre, ya vamos a ver lo que dice el otro, pero que pues sí, pero resolvamos el problema. Claro, en nuestro país necesitamos urgentemente, yo quiero hacer como dos propuestas que son muy importantes. La primera tiene que ver con el hecho de reinventar nuestra sociedad. Necesitamos convertirnos, necesitamos redefinir la agenda, necesitamos un nuevo comienzo, necesitamos nosotros renovarnos por completo. O sea, la misma palabra dice en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino antes bien renueven su mente o renueven sus pensamientos. O sea, ese plan de reinventarnos tiene que ver que digamos, miren, no hemos abordado este problema de la manera que tiene que ser. Eso tiene que ser aceptarlo. Y luego, yo propongo un nuevo acuerdo de nación similar a los acuerdos de paz. Yo veo a las actuales autoridades, al actual gobierno, que después de 8 meses todavía no han aterrizado en temas muy concretos. Hasta el punto es que no hay avances ni acciones concretos para disminuir el tema de la violencia. Segundo, que no ha cambiado el abordaje. Es decir, continuamos con las medidas cortoplacistas que tienen que ver con patrullajes en las calles, con manos duras, represiones y todo lo que es la política punitiva hacia la violencia. Yo no es que esté diciendo que no se debe de actuar violentamente, se debe de actuar violentamente contra esta gente, pero no veo un cambio. Es decir, este gobierno se caracterizó precisamente por decir que era el gobierno del cambio, pero ¿cuál es el cambio para el abordaje de este problema? El país necesita medidas radicales para el combate a la delincuencia y al igual que cuando fungió como titular policial, detalló que la mayor parte de los asesinatos en el país que llegaron a 4.367 en el 2009, se debe al tema de pandillas y hace unas propuestas así de manera directa al exdirector de la Policía Nacional Civil. Por cierto, ahí está, esa es la información que ¿Hay que seguirle dando duro o qué propone el director? No sé, esa es la ley especial. Él dice, algunas de las propuestas, jueces especiales, toque de queda, penas contra menores y otras restricciones. Dice, aquí hay personas que dicen que los pandilleros son desarraigados, pero los delitos que cometen son de un impacto altísimo, según las declaraciones que hacen. Yo personalmente creo que el que menos debería hablar en este país de este fenómeno es el exdirector de la Policía Nacional Civil. Creo que él es el culpable con las maneras de intervenir el fenómeno de estos problemas. Este problema no se acaba de inventar ahora, este problema no acaba de llegar a este país, este problema es factor y es consecuencia de la manera equivocada que este país ha tenido de intervenir en la manera. Incluso todas las acciones políticas, incluso la sociedad civil que ha estado avalando este problema. Hay que preguntarle por qué no lo hizo cuando fue director de la policía. La cárcel y la manera de tratar el problema carcelario, esa crisis de 22.000 presos encarcelando casi a 9.000 en la última administración, desde que se anunció la mano superior, es también la causa de esta situación que estamos viviendo. Entonces me parece que él inventó el plan Sarisa, él inventó el plan 500, él complejizó el problema de las pandillas, él complejizó el problema de la violencia juvenil. Este director de la Policía, director de la Policía Nacional, me parece en estos momentos que es el menos indicado. Esto es impactante, Claro, esto es... Yo creo que esto está por el tema que tiene, es una indignidad ética. Y lo hago con el propósito de ser más, de volver más sensible a quienes a lo mejor en algún momento andan delinquiendo, ¿no? Yo creo que es momento
de un basta ya. Sí, a mí me toca cada día, por ejemplo, en esa comunidad donde trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de ayudarle con el ataúd y para poder enterrar aquellos casos ya, pero resulta que se nos alteró el presupuesto para esto, pero yo creo que debemos reaccionar, así como lo ha hecho la Cámara de Comercio, aunque sus intereses sean eminentemente económicos, pero lo ha hecho la Cámara de Comercio, así como lo ha hecho la Conferencia Episcopal. Estamos trabajando un grupo de pastores, por lo menos los más mediáticos y reconocidos acá, entre ellos el pastor Nava, el pastor Vega de la ELIN, este servidor, el pastor Daniel Quintanilla, se está por hablar con el pastor Edgar López Bertrán y otros pastores de este país, que podamos hacer una propuesta desde la perspectiva evangélica, es decir, no quedarnos en silencio porque el silencio nos hace cómplices. En algún momento, muchas personas, muchos sectores han visto la actitud del presidente Mauricio Funes bastante tibia con relación a este tema. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo creo que el presidente no debe de quitar o frustrar a las personas esa gran sensación de esperanza que inició en marzo y luego de la toma de posesión, porque se puede pasar de la esperanza a la frustración. Y eso es delicado, o sea, en psicología social o espiritualmente hablando, es delicado porque la gente pierde toda perspectiva y puede aceptar cualquiera, puede aceptar, así aparecieron Hitlers, así aparecieron Noriegas, así aparecieron falsos líderes mesiánicos que pueden aceptar cualquier situación. Pero yo creo que el presidente, yo lo considero un hombre muy inteligente, con mucho criterio personal, yo le invitaría a que se ataque el problema con las causas que generan el problema, porque si no nos vamos a quedar solamente resolviendo la temperatura, pero no la infección. Cuando ustedes han venido como Cámara de Comercio denunciando, demandando una mejor atención en el tema de la situación que impera en el país en materia de delincuencia, ¿en algún momento se han escuchado voces, y particularmente del presidente Mauricio Funes, en decirle de que los empresarios tienen doble moral? Por lo que he visto y leído, el presidente nos está acusando de eso porque él asume que ahora le estamos pidiendo una demanda excesiva de recursos, cuando el año pasado nos opusimos de manera muy enérgica al paquete tributario que originalmente había salido de Hacienda. Y aquí obviamente hay que hacerle una gran cantidad de declaraciones al presidente con todo el respeto del mundo, desde luego, ¿verdad? Porque es el primer funcionario del país. Y es lo siguiente, en primer lugar, yo te puedo hablar ya en este momento de 28 propuestas de las 52 que conforman nuestro documento, en lo que tú, un solo 5, y puedes perfectamente coadyuvar, tanto en prevención como en control de la delincuencia, a paliar la situación de inseguridad del país. En la medida que ustedes, dice el presidente Funes, se despojen de esos privilegios fiscales, en esa medida estaría también el Estado recuperando fondos para poder trasladarlos, porque el problema él lo asimila que desde el punto de vista que se fortalezca la parte presupuestaria de la policía, el combate a la delincuencia va a ser mejor. Y tiene razón, obviamente hay una gran cantidad de propuestas que necesitan recursos, eso es evidente. Pero no solamente eso, Ernesto, sino que nosotros hemos sido muy enfáticos en decirle cómo él puede ahorrar dinero y cómo hacerle llegar más dinero a las arcas del Estado. ¿Dónde está Dios? ¿Es necesario persinarse 5 veces acá en este país para poder estar tranquilo? Sí, mira, yo he sido un poco crítico en ciertas maneras. El Salvador es un país muy religioso, ¿verdad? Y yo siempre he dicho de que hemos querido solucionar las cosas desde la cristoterapia, ¿verdad? Entonces utilizamos la cristoterapia como creyendo y creo que este elemento religioso es importante. Pero para mí esto pasa por un proceso de valores, ¿no? Y por un proceso ético de crecimiento. Y esos espacios de valores, por supuesto, se construyen dentro de las iglesias. Lo que pasa es que yo creo que las iglesias muchas veces no les interesa estas cosas tampoco. ¿Sí? A la iglesia a veces le interesa a ver quién llena más. Incluso hemos generado una competitividad. Incluso las iglesias tienen unos discursos bastante agresivos, moralistas, en donde intervienen, pero hay una doble moral. Es decir, yo creo que la iglesia y las iglesias también están en una profunda crisis.